por cualquier cosa. Me parece. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Sinapsis. Recuerden que como cada viernes tenemos excelentes temas y también excelentes invitados para poder abordar distintos temas. Recuerden también que nuestras redes sociales son @neurodacmx, recuérdenlo, @neurodacmx, y también pueden seguir nuestro canal de YouTube, igual como NeurodacMX, donde vamos nosotros subiendo muchos de los videos, pero también varios de los talleres que vamos aplicando en cada uno de los, digamos, de los tiempos. Entonces, desgraciadamente, en este momento Delia no puede comenzar con nosotros. Esta Delia, como siempre, está muy ocupada, pero en algún momento se va a conectar y entonces ya tendrá la oportunidad de saludarlos personalmente. Pero bueno, para aquellos que no me conocen, lo que es la primera vez que están viendo este programa, mi nombre es Alejandro Peña. Yo soy psicofisiólogo clínico y bueno, obviamente junto con Delia tenemos este proyecto que se llama Neurodac. Neurodac se dedica a la intervención y a la acción del área de salud mental, de trabajo en distintas áreas y por supuesto, dentro de estas áreas que ustedes nos habían preguntado, estaba justamente la parte de musicoterapia. Es algo que de pronto se ha escuchado mucho. Ha habido un fuerte, digamos, un fuerte boom de distintas terapias que pueden servir como complementarias al área de la psicología. Y nos dimos a la tarea, por supuesto, de tener un invitado, como siempre, un invitado de lujo. Porque además, ahí va el alma mater, es un invitado, ya tengo varios años de haberlo conocido, pero no solamente eso, igual que Delia, pertenece, y bueno, igual que yo, pertenece a la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, y por supuesto, la verdad es que no puedo quejarme absolutamente nada en esta formación que tuvimos como licenciatura, pero dejen que les platique un poquito más al respecto. No solamente sobre esa formación, pues, bueno, tengo el gusto de presentar al maestro Tirso Tejeda Sanabria. Él estudió su formación de licenciatura en psicología, precisamente en la UNAM, en la Facultad de Estudios Superiores. Tiene un máster en musicoterapia humanista por el Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista y un diplomado en docencia universitaria por parte de la Facultad de Estudios Superiores. Y bueno, él tiene ya 10 años de experiencia, que yo creo que son un poco más, pero bueno, humildemente dice 10 años de experiencia como psicoterapeuta, también ha trabajado como tallerista y psicólogo dentro del programa de apoyo emocional y psicológico en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México por más de 6 años, como cofacilitador y docente en el Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista y como docente en el Diplomado de Musicoterapia Integral para la Infancia y la Adolescencia en el Centro de Estudios Psicológicos para la Educación. Y pues bueno, sin más preámbulo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Alex. Es un gusto estar aquí en este programa. Muchas gracias por esa presentación tan amable. La verdad es que ahorita escuchándote, pues sí ha sido un recorrido largo, ¿no? El hecho para poder estar el día de hoy haciendo esto de la musicoterapia. Han sido pues varios años para poder llegar ahí, ¿no? De ir integrando cosas, pero muchísimas gracias por la invitación, te lo agradezco mucho. No, y gracias por aceptarle y gracias por estar aquí, porque como bien lo había dicho al principio, varios de los seguidores de la página de Neurodac nos habían estado preguntando al respecto. Entonces, sí nos gustaría a lo mejor comenzar por el principio, comenzar a lo mejor explicando qué es la musicoterapia, en qué consiste, porque también esto lo tendré que abordar en algún momento y si no lo abordo yo, seguro lo abordará esta Delia. De pronto, tal parece que ya cualquier persona puede dar cualquier tipo de terapia y Sí, entonces, claro. por ejemplo, en la estructura y bueno, digamos que en tu currículum hay, para empezar, una formación del área de psicología, hay una formación en el área de terapia. Entonces, no es algo que sencillamente se dé solo en 2 pasos.
requiere tiempo, requiere formación, requiere Claro. estudio. Entonces, que nos pudieras decir qué es, en qué consiste, a lo mejor, para empezar, ¿no? O sea, ¿qué es la musicoterapia? Bueno, la musicoterapia como tal está definida como el uso de la música con propósitos terapéuticos, ¿no? Es lo que la Asociación Mundial de Musicoterapia define. Esto pues implica muchas cosas, ¿no? Y hay que mencionar que hay varios enfoques dentro de la musicoterapia de trabajo, como a la par que la psicología, ¿no? De repente, como tú dices, hay cada vez como más alternativas, pero es importante también esto que mencionas, ¿no? De que no todas estas alternativas que hay el día de hoy tienen esta base, ¿no? De una formación en licenciatura en psicología y esa parte creo que es como muy importante mencionarla. Entonces, pues bueno, eso es la musicoterapia, ¿no? Es el uso de la música con propósitos terapéuticos. Hay una parte que se usa dentro de la medicina, dentro de la tanatología, como simplemente esta parte del el efecto que tiene la música en sí, ¿no? Como para la mejora física de las personas y está la parte psicoterapéutica, ¿no? Que es como el uso de la música dentro de un proceso psicoterapéutico, ¿no? Como te mencionaba, hay varios modelos de musicoterapia, hay un modelo conductual en el cual la música se usa dentro del proceso psicoterapéutico como un estímulo para poder cambiar la conducta, ¿no? Para poder como reforzar aquellas conductas que pueden como favorecer al paciente en el proceso, ¿no? Hay musicoterapia, está la musicoterapia del enfoque de Benenson también, que es un tipo de musicoterapia analítica en el cual se usa mucho este tema de los rituales terapéuticos con el uso de instrumentos musicales. Benenson también aporta este elemento del ISO sonoro, que es la identidad sonora musical. Él hacía un cuestionario previo a la intervención terapéutica en el cual se metía a conocer un poco de la historia sonora de sus pacientes, ¿no? Los sonidos que lo acompañaban a lo largo de su vida. Y a partir de eso generaba pues un plan de intervención musicoterapéutico, ¿no? Está eh, la musicoterapia o la imaginación guiada con música también, que es otro enfoque dentro de la musicoterapia, en el cual se utilizan elementos cognitivos a la par que se trabaja con el elemento de la música, se generan visualizaciones que dependen del tema que tiene que trabajar cada paciente. Hay varios enfoques, ¿no? Pero bueno, todo este rollo de la musicoterapia, todo este boom, ¿no? Que hay ahorita quizás respecto a este tema, pues está respaldado también por toda una serie de investigaciones que se han hecho al respecto de la relación entre el cerebro y la música, ¿no? De cómo afecta la vibración del sonido, ¿no? A nuestras estructuras neuronales. Y de alguna manera eso es lo que le ha dado como una base sólida, ¿no? Al trabajo que se está haciendo el día de hoy dentro de los diferentes enfoques musicoterapéuticos. Me parece que, bueno, la investigación que se está haciendo aquí en México corre a cargo del doctor Enrique Flores en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Él es el que de alguna manera está haciendo esta investigación con población mexicana respecto a eh, el uso de la música dentro de distintas patologías, principalmente ansiedad y depresión, ¿no? Entonces es como la referencia, pero me parece que es lo que le ha dado como una solidez al trabajo que se está haciendo dentro de la musicoterapia el día de hoy. Cada enfoque tiene su metodología muy específica de trabajo, ¿no? Ahorita mencioné algunos, hay varios más. Yo trabajo dentro del enfoque humanista de la musicoterapia, es mi formación. Eh, es un modelo mexicano, es el único modelo mexicano que hay. Lleva más o menos
30 años desarrollándose. Es un modelo creado por el doctor Víctor Muñoz. Y bueno, me parece que la metodología que, a ver si podemos ahorita adentrarnos un poco en la metodología de trabajo, pero es una metodología bastante sólida. Me parece también que, bueno, la música, la relación entre la música y el ser humano es algo importante que mencionar también, ¿no? Siempre ha habido una relación muy íntima, ¿no? Entre el ser humano y la música. Nos ha acompañado desde que el ser humano inicia como civilización, ¿no? Y el uso de la música para propósitos de sanación, ¿no? Ya venía desde épocas ancestrales. En algún momento hay una separación, ¿no? De la música en el cual se deja de usar, ¿no? Dentro de estos rituales o estos acercamientos de sanación y empieza el desarrollo de la música culta, que es la música como la conocemos el día de hoy, la música clásica, ¿no? Que es como esta especialización eh, en la música, a partir de la cual empiezan a desarrollarse toda una serie de teorías musicales, ¿no? La escritura musical también es algo como muy importante en el desarrollo de la música. Y bueno, hay como una separación que me parece que el día de hoy está como rescatándose precisamente todas estas propiedades que ya intuitivamente el ser humano podía como eh, rescatar, ¿no? De la música a estos elementos terapéuticos que el día de hoy conocemos, que tienen un efecto muy específico en nosotros y una efectividad también muy importante a la hora de meter la música dentro de un proceso terapéutico. Entonces, bueno, por ahí escucha música. Y, bueno, es que si el amor está en el aire, como bien decía esta canción clásica, la música también. Sí, la música está en todos lados, ¿no? Creo que es difícil imaginarse al ser humano sin música, ¿no? Pueden gustarnos distintas cosas, ¿no? Pero difícilmente te vas a encontrar a alguien que te diga, no me gusta la música, ¿no? A mí me parece que eso dice algo de nosotros eh, y que de alguna manera, pues es importante como rescatar todas estas cualidades que la música ya tiene para nosotros, porque creo que tiene muchas funciones en nuestra vida y poderlo en un enfoque terapéutico me parece que es un acierto muy importante, Alex. Pero bueno, ya eché mucho rollo de todo esto. No, 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 Eh, ese la es verdad, el motivo por el cual te sí, invitamos, para que puedas a lo mejor claro, disipar muchas de estas dudas que se tienen, porque de pronto esto que mencionas, o sea, sobre los respaldos, creo que es una de las cosas que inherentemente al estudiar un área clínica, un área de psicología donde le estudiamos, creo que el pensamiento, este tipo de pensamiento crítico, este tipo de pensamiento donde nos llevaba a buscar o nos lleva a buscar todo aquello que esté basado en evidencia, sí, también nos permite tener una idea mucho, o sea, no general, pero una idea mucho más precisa, nos permite tener una idea más exacta de aquello que significa y no solo es llamar terapia. O sea, yo alguna vez en una clase les ponía ejemplo a unos alumnos sobre, vamos a crear una terapia como las terapias que crean hoy en día. Y entonces empezábamos a trabajar con palabras al azar y terminamos con terapias que además sonaban bastante interesantes. órale, Sí, o sea, es bastante, sobre todo, o sea, con toda la diversidad que tenemos, es muy fácil de pronto respaldar como algunas, llamémosle pseudociencias, con ciertos aspectos que parece que son, digamos, que parece que son como clínicos o medibles. Sin embargo, hay algo que no podemos ciertamente, digamos, como falsear, ¿no? Que son las claro, respuestas que son medibles en el cuerpo, que de hecho eso es una de las cosas que tenemos que considerar. Digo, la parte subjetiva creo que es uno de los grandes debates para nosotros que estudiamos psicología, claro, que nos siguen,
que nos siguen cuestionando, ¿no? O sea, ¿dónde está la mente? ¿Qué es la mente? ¿Cómo se sabe la mente? ¿Qué consistencia tiene? Bueno, hay toda una serie de cosas. Sin embargo, cuando tú hablas sobre estas intervenciones, como este apoyo dentro de la parte terapéutica, me hace también recordar en algún momento alguna clase de apreciación musical. Digo, Ok. soy una papa en el área musical, pero Ya, uno de los primeros ejercicios que nos ponían a hacer para la apreciación musical eran los ritmos a partir de percusiones. claro. Entonces, dentro de la parte de las percusiones nos hablaban sobre la importancia de las percusiones, de estos sonidos de tambores, para muchos de los procesos rituales de los que tú hablas. Cabe mencionar allá público, no estamos hablando de ningún hechizo, no hay embrujos, sino la parte ritual, como la que estamos a punto de celebrar, que se aproxima Día de Muertos, se Claro. aproximan toda una serie de procesos, procedimientos que están relacionados con la parte cultural, que nos permiten entender parte de una cosmovisión, nos permiten entender parte del universo, y creo que eso es una de las cosas más importantes. Entonces, hablaban de los tambores y decían que esta percusión, este sonido del tambor, es una de las cosas que más identificamos porque estamos durante 9 meses, o bueno, la mayor parte estuvimos durante 9 meses, Ya, en un gran conductor de sonido que es el agua, que es un líquido, escuchando una percusión continua, que era el ritmo cardíaco de nuestra madre. claro. Entonces, dice que es por eso casi en automático que nosotros identificamos los sonidos, las percusiones. Nos ponía el ejemplo esta profesora que es muy rara la persona que a este tipo de música, por mucho que diga que no le guste, que no empiece a hacerle sentir algo y que A eso era mover el parte, piecito. exacto, como a mover el piecito, estar aquí como, o sea, aunque Claro. no nos guste, ¿no? Sí, Finalmente, las percusiones, aunque no son las más notorias necesariamente en algunas piezas musicales, son fundamentales. Y entonces, esto se me hace muy interesante, sobre todo porque sí. además estás hablando de aquello que genera en el cuerpo, aquello que se vive en el cuerpo. Entonces, ahora ya que dijiste como parte de lo que es la musicoterapia, aquí creo que viene como esta pregunta forzada, perdón, TSC, es algo que tengo que hacer. Este, ¿Qué no es la musicoterapia? Para aquellos que nos están escuchando, que digan, híjole, esto no es musicoterapia, lo único que están haciendo es poniéndome a respirar con cualquier canción, o sea, ¿qué no es la musicoterapia? Y a lo mejor, si tú lo permites, una vez que termines ya podemos presentar a Delia cuando nos lo indique. Ok, bueno, contestando a tu pregunta, yo creo que lo que no es la musicoterapia es toda aquella utilización de la música precisamente que no tiene un objetivo psicoterapéutico, ¿no? Entonces, esto te habla de entrada de que tiene que haber una formación psicoterapéutica detrás, ¿no? El uso de la música en diferentes espacios, en diferentes actividades es algo muy común. La usamos de manera lúdica, de manera didáctica, la usamos también, bueno, de manera recreativa, social. Se utiliza en algunas otras disciplinas, ¿no? También como el yoga, la danza, etcétera, ¿no? Sin embargo, todo esto no es musicoterapia por el simple hecho de que no persiguen un objetivo terapéutico, ¿no? Hablamos de la terapéutica precisamente como esta parte que tiene que ver con reparar, ¿no? Con poder recuperar el organismo a su forma más óptima, ¿no? Partiendo de esta idea de que hay algo que reparar, ¿no? En nosotros, que en muchos de nosotros hay, ¿no? Entonces, me parece que esa sería la manera más fácil de poder diferenciar, ¿no? Lo que es musicoterapia de lo que no lo es. Creo que hay toda una serie de teorías, pues, ¿no? Y metodologías que respaldan eh, el poder también decir que algo es musicoterapia, ¿no? Está basado en la ciencia, básicamente, ¿no? En esta parte objetiva en la cual si nosotros observamos eh, una conducta, ¿no? Observamos una reacción por parte de un paciente, ¿no?
sabemos o tenemos esta certeza de que se puede volver a repetir, ¿no? Y que en ese sentido funciona. Entonces, pues esas son como los puntos de apoyo, pues, ¿no? Desde los cuales nosotros podemos empezar a diferenciar de lo que es musicoterapia, de lo que no lo es. Una está basada en conocimiento científico, hay teorías, hay metodología detrás, y la otra tiene que ver con el objetivo que se persigue, ¿no? Si el objetivo no es psicoterapéutico, entonces no podemos estar hablando de musicoterapia. Esa sería la manera en la cual yo lo diferenciaría. Y Ok. pues bueno, sí. Pues bueno, yo estoy esperando a que Delia me dé su señal, entonces, Ok, Bueno, no se preocupen, ya se fueron los músicos, entonces ok. perfecto. pasaron por aquí y como estoy justamente junto al, bueno, estoy en un balcón y está la calle, pues entonces de vez en cuando pasan por aquí. Sí, Entonces ya sabían que me teníamos amenizan programa la, de la musicoterapia. tarde-noche, ¿no? Exactamente. Pues nada, pues muchas gracias, Tirso, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Delia. Una disculpa, ustedes pensarán en No, no te casa que preocupes. por el hecho de que damos atención en línea y estamos a distancia no se nos puede hacer tarde, y se puede. Sí, Entonces, que siempre bueno, aparece en muchas crisis, gracias por estarnos acompañando. ¿Mandé? No, al contrario. que siempre aparece en crisis. Ah, claro, sobre todo cuando la red nos falla, pero bueno, esperemos que no nos pase el día de hoy. Entonces, pues muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Me Al imagino contrario, que Delia. ya más o menos abordaron pues una de las motivaciones que nos llevó a poder llevar a cabo esta emisión con esta temática, porque sabemos que es algo que tiene bastante efectividad, algo que se ha utilizado desde hace muchos años, especializaciones dirigidas a la musicoterapia, lo que estabas mencionando hace un momento, que tiene una base teórica sólida, toda una metodología, es todo un proceso. Entonces, justamente nos sugerían en uno de los grupos que nosotros tenemos hablar de este tema, y pues yo me atrevo a decir pues que vaya, no tengo como tanto bagaje específicamente en cuanto a musicoterapia como tal, pero sí me Entiendo. ha tocado muchas veces trabajar con el apoyo de la música, de los ritmos, por ejemplo, para Claro, la rehabilitación neurológica, ¿no? La rehabilitación del lenguaje, porque pues la música, todo lo que son los sonidos no verbales tienen un impacto bastante importante en la parte sensorial precisamente de la comunicación, del desarrollo del lenguaje. Entonces, por ejemplo, niños pequeños, niños que están adquiriendo lenguaje, niños de 3, 2 años, ¿no? Algo de lo que hacen mucho, de hecho, por eso existen, ¿no? Este, estos videos, estas canciones donde de pronto se repiten ritmos, se repiten fonemas, y por ahí nos parece como algo muy, muy gracioso, por ejemplo, hablar de esta canción del Pollito Pío, pero para los niños tiene un claro. impacto importante este tipo de musicalidad para la adquisición del lenguaje. Una de las maneras en las que los niños aprenden a comunicarse es precisamente a través de los movimientos, a través de los movimientos corporales, a través de los sonidos no verbales. Entonces, tiene una importancia en el desarrollo y además de todo también en el aprendizaje mismo eh, existe un factor que tiene que ver con la integración sensorial, con toda la parte sensorial. Y ahí viene, por ejemplo, la motricidad, ¿no? Los aspectos motores, los aspectos sensoriales. Y ahí veo mucho el tema de la música. Fíjate que nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de la cognición, a veces distinguimos, ¿no? Cuando existe una inteligencia verbal, ¿no? Perceptiva, de todo lo que son de todo lo que son las habilidades no verbales, ¿no? Y aquí destacan mucho, por ejemplo, las personas que son músicos, ¿no? Cuando existe una lesión cerebral, pareciera que se ve mucho más impactada la parte verbal, la parte cognitiva, que la parte musical. De hecho, recientemente leí un artículo
que cuando se dan los procesos degenerativos en las personas, sobre todo adultos mayores, la parte que queda preservada es la parte musical, el aprendizaje de aquellas canciones, ¿no? Que le gustaban al abuelito, aquellas canciones que le gustaban a la abuelita, se siguen conservando en su memoria. Y entonces, a pesar de que hayan perdido como esa habilidad de ganar conocimientos nuevos, todavía tienen esa habilidad. Incluso algunas técnicas terapéuticas de aprendizajes, o sea, para generar aprendizajes nuevos, están relacionadas con la música. El poner, utilizar, por ejemplo, estos sonidos de fondo, ¿no? El bolero que escuchaba, ¿no? Para que pueda generar un aprendizaje nuevo, para estimular Claro. a nivel cerebral. Entonces, te decía, tal vez a nivel como psicoterapéutico, con un enfoque tal cual psicoterapéutico, no estaba familiarizada pues con el tema y pues te agradezco que nos estés dando como esta parte, Claro. pero también en la parte de la rehabilitación neurocognitiva tiene muchísima utilidad y en todo lo que es el neurodesarrollo, la adquisición del lenguaje, muy importante también. Sí, 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 claro. Yo creo que hay, justamente es lo que platicaba con Alex, ¿no? De que cada vez hay más evidencia justamente de todas estas cualidades que la música puede como ofrecernos, ¿no? En este tema de la rehabilitación, por supuesto, ¿no? A mí me parece que toda esta parte del ritmo, del lenguaje, es propio también hay una musicalidad en nuestro lenguaje que a lo mejor ya no notamos, ¿no? Porque es algo tan cotidiano para nosotros que lo damos por sentado, pero justamente la teoría es que la música y el lenguaje verbal surgen en paralelo, ¿no? En la civilización humana, y en algún momento hay una separación, pero hay una parte que comparten, ¿no? Y que me parece que es justamente esto lo que ayuda mucho en los procesos de rehabilitación en el lenguaje, ¿no? Esta musicalidad que hay en el lenguaje. Hacemos melodías, ¿no? A lo mejor no son melodías que puedan como ser estéticas, ¿no? Pero siempre hay esta sonoridad en nosotros y un ritmo también a la hora de poder comunicarnos, ¿no? Entonces, son dos elementos muy importantes del lenguaje. Y lo que se ha encontrado en las investigaciones sobre esta parte de los efectos de la música en el cerebro es precisamente eh, que afecta más zonas de las que habíamos pensado en un principio, ¿no? Anteriormente se tenía la idea de que la musicalidad estaba únicamente en el hemisferio derecho, pero las investigaciones apuntan a que es algo más global e integral a nivel cognitivo y a nivel cerebral, lo cual da esta posibilidad también de lo que mencionas con las personas con Alzheimer, que es precisamente una de estas investigaciones. No me acuerdo cómo se llama el documental, luego les paso el dato, pero es precisamente, hacen esta investigación de ponerles música que ellos escuchaban en su juventud, ¿sí? Y estas personas es como si despertaran, ¿no? Al escuchar son personas que ya están en un estado prácticamente vegetativo, muy limitados en su lenguaje, en su movimiento, y al escuchar música que les es familiar, hay una reacción física y hay una reacción psicológica en ellos, ¿no? Que trae todos estos beneficios. Y creo que tiene que ver con esto, con que la música realmente está muy integral en nuestro cerebro, tocando varias áreas del funcionamiento, de nuestro funcionamiento, lo que le permite, pues, ¿no? Como llegar a todos estos lugares y rehabilitar ciertas zonas en nosotros. Esa son las aplicaciones, ¿no? Que hay de la música en diferentes contextos, ¿no? En el contexto educativo, en el contexto de la salud. Está el contexto psicoterapéutico también, ¿no? Que me parece que quizás, debo decirlo, hace falta investigación clínica respecto a este tema, eh, que pueda de alguna manera fundamentar, ¿no? Como los alcances que puede tener un enfoque musicoterapéutico dentro de un proceso de terapia, ¿no? Entonces, a mí me parece que es algo que
que de alguna manera está ahí como pendiente en general en la psicología mexicana, porque hay, como lo decía Alex hace un momento, ¿no? Tenemos de repente ideas muy buenas, hay muchas personas haciendo cosas muy interesantes, muy creativas, pero hace falta esta parte del sustento, ¿no? De poder aislar el fenómeno y decir, esto funciona, ¿no? Como más allá de esta parte dicha, ¿no? Hay mucha información cualitativa, ¿no? En este sentido de grabaciones, de sesiones, etcétera, pero hace falta esta otra parte quizás, no quisiera decir más objetiva, pero sí como más dentro del lenguaje que actualmente habla la ciencia, ¿no? Que es el lenguaje de los números, sobre todo. Pero me parece que bueno, es interesante lo que compartes, Delia. No es mi área en la que yo trabajo, pero sí, toda esta parte del uso de la música en estas áreas es como, está muy documentado también, me parece. Bueno, tenemos que recordar también que dentro de estos datos, justo lo que mencionabas, eh, se ha encontrado en estudios de neuroimagen precisamente que cuando estamos escuchando música, o sea, incluso la música que no nos gusta, o sea, porque eso Sí, tiene sí, un sí, efecto diferente, existe una estimulación masiva a nivel cerebral. Entonces, claro. también hay que recordar lo siguiente, ya que este ritmo del que ustedes hablan, del que habla Delia, del que hablas tú, Tirso, tiene una importancia bastante considerable en el caso de nuestro lenguaje. Y bueno, un claro ejemplo, por ejemplo, o sea, si hablamos de los casos de amusia, que bueno, Delia lo podría explicar mucho más extendidamente, pero pues digamos que es como una pérdida, por decirlo así, de la capacidad de entender los ritmos, entender estos ritmos incluso verbales, puede hacer que se dificulte mucho el proceso de comunicación. Entonces, también recordar, por supuesto, que si nosotros escuchamos música, se han hecho, obviamente son correlaciones, tampoco nos vamos a ir a extremos así Claro. de un alfa de punto, ¿no? ¿Cuál es tu alfa? Bueno, pero bueno, se ha encontrado la correlación de que depende mucho también el tipo de música, nosotros podemos aumentar nuestro rendimiento físico. Mm, Entonces, esto está como muy asociado, por ejemplo, al momento de hacer ejercicio, al momento de llevar alguna actividad física. Algo que, no, digo, nunca he investigado, pero esto lo hemos comentado mucho, está de ley yo. Por ejemplo, personas con problemas atencionales ocupan mucho la distracción con la música para poder enfocarse en otras cosas, para que no, claro. como que no se disperse su atención porque finalmente tiene que haber un efecto, insisto yo, o sea, realmente no, mi conocimiento en cuanto específicamente al área de musicoterapia, pues sí está creo bastante limitado, pero es interesante la forma en la que se encuentra. Hay estudios que han encontrado efectos, tú mencionabas el caso de Alzheimer, hay estudios que hablan sobre los parkinsonismos. Entonces, si a una persona con Parkinson se le pone un ritmo con una métrica, incluso una clave, no sé si se llama clave, no, ay, no me acuerdo si es no, un metrónomo, ya. Ah, ok. Un, Nota, tono. un metrónomo, exacto. Si se le pone un Ah, metrónomo, ok. es posible que llegue a utilizar el metrónomo y ahí sí tengo ya más conocimiento porque se empezaron a hacer protocolos precisamente para que hubiera, para que se escuchara, por ejemplo, con audífonos, un ritmo, pero es un ritmo personalizado. O sea, sigue siendo el mismo tic-tac del metrónomo, pero Claro. una persona va a actuar de una manera distinta. Entonces, hay personas a las que un ritmo más rápido les puede favorecer para que los parkinsonismos disminuyan o ritmos más lentos. Eso depende de cada persona, pero es muy Sí, interesante porque esto se enfoca más al área de terapia física. Y bueno, claro. por supuesto también, o sea, sin considerar el hecho de que además, si la música nos gusta, si tiene una vinculación vivencial, obviamente también va a haber una respuesta mucho mayor. ¿Por qué?
existe una liberación, por supuesto, de adrenérgicos, de endorfinas, de serotonina, y esto nos puede ayudar no solo a mejorar los estados de ánimo, sino también a disminuir procesos dolorosos. Eso es súper importante, ahí sí tengo un poquito más de conocimiento, porque para el manejo de dolor, el usar distintos tipos de música, sobre todo que sean, como yo les llamo tu canción feliz o las canciones felices, Claro. aquellas que te generan como esta sensación de bienestar, pueden ayudar para los procesos de dolor crónico. Entonces, nada más así como datos extras. Pero tú hablabas, Tirso, sobre todo un proceso, sobre una mecánica de abordaje, sobre una forma o estrategia de abordaje. ¿Nos podrías compartir Sí, en qué consiste, cómo es, para que igual ok. allá en el público, pues bueno, también vayan conociendo cómo es una intervención de un psicoterapeuta? Ok, bueno, pues les voy a hablar de mi enfoque. Yo practico la musicoterapia humanista. Pues es un enfoque que está basado en tres pilares teóricos. Uno de ellos es la facilitación de Carl Rogers. Está basado en la psicoterapia Gestalt también. Y está basado en la terapia corporal de Jean-Pierre Racos. Entonces, usa como estos elementos teóricos para el desarrollo de una metodología. Dentro de la musicoterapia humanista, pues se maneja una curva de trabajo de 7 pasos. Estos pasos se trabajan de manera grupal o de manera individual también. En el primer paso tenemos el planteamiento del tema, que es donde entra justamente toda esta parte de eh, la facilitación humanista de Rogers, ¿no? Que es el poder estar en estas actitudes humanistas de respeto, consideración positiva, empatía, pero además utilizar todas estas herramientas de la comunicación, ¿no? Que son la concreción, la identificación del tema, los reflejos verbales, no verbales, toda esta parte del planteamiento del tema, que es con lo que se inicia un proceso de musicoterapia, pues precisamente tiene que ver con poder trabajar primero en el elemento que estamos más acostumbrados, que es el lenguaje verbal, ¿no? El elemento verbal, perdón. A partir de este trabajo verbal, ¿no? Se va haciendo una focalización del tema de trabajo que se va a hacer durante la sesión. Puede haber diferentes tipos de temas, ¿no? Puede haber temas emocionales, puede haber temas existenciales también, ¿no? Puede haber temas de conflictos interpersonales, etcétera, ¿no? Y a partir de esta identificación o planteamiento del tema, se empieza a llevar la curva hacia, digamos, hacia el área de la música, ¿no? Pero antes de pasar al trabajo con la música, se tiene que hacer una preparación corporal. Como les decía, uno de los pilares importantes de la musicoterapia humanista tiene que ver con el trabajo corporal, que está basado en la teoría de Jean-Pierre Racos y de Lowen también. Es precisamente toda esta investigación que se ha hecho, ¿no? Sobre esta parte de cómo nuestra corporalidad guarda emociones y guarda como energía que se queda ahí acumulada de los traumas, de las diferentes experiencias que nosotros vamos teniendo y que a través del trabajo en el movimiento corporal o posturas corporales se puede ir teniendo acceso a descargar, ¿no? Como esta emocionalidad que tenemos ahí guardada. Entonces, hay una preparación corporal que básicamente tiene dos fases. Eh, una tiene que ver con el trabajo en la respiración como este elemento que orgánicamente nos da energía, pero que emocionalmente también nos ayuda a cargar energía para el trabajo emocional. El trabajo emocional es algo muy desgastante. Para los que hemos podido estar en un proceso terapéutico, sabemos cómo terminamos vacíos después de una buena sesión en donde contactamos con algo importante. Entonces tenemos que trabajar con nuestra respiración en esta doble función de energetizarnos y de empezar a interiorizar también. Y hay una parte que tiene que ver con la conciencia corporal, es decir,
Las emociones están en el cuerpo, las emociones están, digamos que su base son las sensaciones corporales. A partir de las sensaciones nosotros vamos como creando estos síntesis, ¿no? De lo que estamos sintiendo, a lo que le nombramos emociones, ¿no? Entonces, un trabajo importante dentro de la musicoterapia humanista es esta parte de ir desarrollando en el paciente la habilidad de hacer conciencia de su corporalidad, ¿sí? Y esto lo lleva también a empezar a hacer conciencia de sus emociones, de lo que está experimentando emocionalmente. Eh, Hay esta fase de la preparación. Posteriormente hay una fase de exploración en la cual, si el paciente todavía no tiene del todo claro cuál es la emoción que está como presente, que necesita como poder trabajar, se le pone música de exploración. Esta es música que tiene como diferentes matices emocionales, de tal manera que él a través de la música pueda reflejarse y empezar a identificar el proceso emocional que está viviendo, ¿no? Y entonces hay intervenciones verbales durante esta fase de la metodología en el cual el musicoterapeuta va como explorando con el paciente por dónde va como este tema de su emoción. Posteriormente, una vez que está identificada plenamente la emoción en el paciente, viene esta fase de contacto, intensificación, que es la fase en la cual ya hay una claridad de la emoción que de alguna manera está experimentando el paciente y hay quizás la necesidad de descarga emocional, dependiendo de la emoción que se esté trabajando. Pero bueno, antes de esto ya trabajamos con el cuerpo, hay preparaciones específicas corporales para cada emoción. Eh, y la facilitación, en este caso, en la fase de contacto-intensificación, tiene que ver con esta parte de la expresión. Es decir, que el paciente, acompañado de esta música que empatice con la emoción que él está viviendo, ¿sí? Pueda llegar a una descarga emocional de lo que le está pasando, ¿no? Y obviamente todo esto, les comentaba al principio, está muy ligado a estas actitudes del humanismo, ¿no? Que tiene que ver con esta parte del respeto y la empatía. Es decir, encontrar y facilitarle al paciente su propio ritmo para poder expresar la emoción. Nosotros nacemos como de alguna manera con un kit emocional que no tiene rollo, ¿no? Cuando nacemos no tenemos como este problema de poder expresar nuestra tristeza o expresar nuestro dolor o expresar nuestro enojo, pero la parte de la socialización nos va de alguna manera limitando en nuestra capacidad de expresión emocional. Entonces muchos pacientes tienen como estos bloqueos para poder experimentar ciertas emociones. Necesitamos ir al ritmo del paciente. Necesitamos ir permitiéndole primero que experimente estas emociones que le cuestan trabajo para poder llevarlo ya después a un lugar en el cual pueda descargar esta emoción en su justa medida, ¿no? La descarga emocional es algo muy importante porque le va a permitir al paciente hacer una conciencia más integral, ¿no? De lo que está viviendo, de la emoción que está viviendo. Y esto lo va a poder trasladar afuera, ¿no? Que es como el objetivo importante de toda psicoterapia, ¿no? Que lo trabajado durante la sesión lo pueda llevar a su vida, porque finalmente las emociones que él está experimentando no son de a gratis, ¿no? Tienen que ver con cosas que le están pasando en su vida, que lo están sobrepasando, y para lo cual necesita poder agarrarse de estas herramientas emocionales para poder transitar por lo que está allá afuera. Pero bueno, la música es un elemento que da contención, es un elemento que de alguna manera eh, no representa un riesgo para el paciente al experimentar estas emociones que podrían costarle trabajo allá afuera. Hay dos tipos de musicoterapia, la musicoterapia receptiva y la musicoterapia activa. La musicoterapia receptiva se utiliza música pregrabada
Generalmente se utiliza música que no tenga letra. Esto tiene que ver con poder bajar un poquito de la parte cognitiva e ir hacia la parte más corporal. Y la parte de los instrumentos musicales, que en musicoterapia humanista se utilizan instrumentos musicales que son muy sencillos para que el paciente pueda ejecutar, no necesitan una formación musical para poder entrar a un proceso de musicoterapia. Entonces esto lo hace más manejable para el paciente y los instrumentos musicales se utilizan como una extensión del cuerpo, a partir de la cual el paciente puede descargar la emocionalidad de lo que está trabajando, ¿no? Eh, Posteriormente de esta fase de contacto e intensificación, viene una fase de resolución que tiene que ver, yo hablaba de una curva de trabajo, de una curva metodológica. Hay una fase que naturalmente se da en el funcionamiento emocional, en la cual una vez que descargamos la emoción, la energía baja y se empieza a integrar la conciencia, ¿no? Hay tranquilidad, perspectiva, es un lugar distinto cuando nosotros llegamos a tener una descarga emocional plena. Y en la fase en esta fase de resolución, se pone música que pueda acompañar esta experiencia de integración que hay en el proceso emocional. Si es que llegó a un buen contacto y una buena intensificación, es posible que no, ¿no? Como en todo proceso psicoterapéutico, habrá sesiones en las cuales, pues, definitivamente el paciente no pudo entrar y no pudo contactar con la emoción. Y bueno, viene la parte del procesamiento dentro de la curva, que tiene que ver con regresar a la parte verbal del trabajo. Una vez que se hizo todo este trabajo corporal, nuevamente se pone toda esta parte de las técnicas de Rogers de facilitación, el trabajo con Gestalt también, para que el paciente pueda empezar a darle un nombre a lo que le está pasando y a lo que pudo experimentar por medio de su cuerpo, por medio del acompañamiento musical, y además de darle un nombre, pueda de alguna manera llevarse esto, ¿no? Para poder aplicarlo a su vida, que es como, me parece, como el objetivo de, de todo enfoque psicoterapéutico, ¿no? Que finalmente el poder entender que las emociones no son algo de lo que nos tenemos que deshacer, sino que están ahí para algo, ¿no? Algo me están diciendo sobre mis formas de relacionarme, algo me están diciendo sobre los contextos en los que estoy, ¿no? Cosas que necesito empezar a mover, ¿no? Y en la parte del procesamiento verbal, que es la parte final de la sesión de musicoterapia, es precisamente para esto, ¿no? Como para poder rescatar estos elementos, digamos, que se dan más a nivel corporal y poder aterrizarlos en el lenguaje verbal y llevarlos a la parte práctica también, ¿no? Que es la vida del paciente. Entonces, pues bueno, esto es más o menos la descripción de la curva a muy grosso modo. Hay muchos elementos que giran alrededor de esto, ¿no? Está la parte de la fenomenología, que es la forma de trabajo y que tiene que ver, estos elementos se toman de la Gestalt, con trabajar en el aquí y en el ahora, ¿no? Sí podemos trabajar cosas del pasado, pero eso que le pasó a la persona le sigue afectando aquí y ahora, ¿no? Y de alguna manera se pueden trabajar en el momento presente. La parte de la elección musical es muy importante también. En musicoterapia se elige aquella música que empatice con la emoción que está experimentando el paciente. Es una música que acompaña y que facilita los procesos. Si tú llegas con un tema de duelo, seguramente estarás experimentando tristeza y dolor. Si tú le pones música alegre a un paciente que viene en duelo, de entrada no estás empatizando con él y de alguna manera él puede sentirse no entendido, ¿no? Dentro del proceso. La idea es facilitar lo que ya está, lo que ya le está pasando, de tal manera que estos elementos que ya tenemos naturalmente nosotros, en nuestro organismo, para poder
procesar las diferentes experiencias de vida que tenemos, es como si los potencializáramos por medio de la música y por medio del el trabajo corporal. Entonces, pues bueno, en ese sentido es un modelo, un enfoque terapéutico muy integral que trabaja en varios niveles, ¿no? Trabaja la parte cognitiva, trabaja la parte corporal, emocional, y en ese sentido me parece que es mucha como la riqueza que puedes llevarte de un proceso en musicoterapia. El trabajo en grupo también tiene su aporte, ¿no? De alguna manera, eh, la energía del grupo, la energía física, la energía psicológica que cada uno de los integrantes en un proceso musicoterapéutico vierte dentro del grupo, potencializa el trabajo que se realiza también. Además de que naturalmente la música surge así, ¿no? La música surge como este elemento social que de repente nos da la posibilidad de mirarnos más de cerca, ¿no? Y de sonar aquellas experiencias internas que estamos experimentando, ¿no? Entonces, tiene mucho sentido la musicoterapia grupal como en esta parte histórica de nuestra evolución como seres humanos, ¿no? Entonces, pues eso es algo de la forma de trabajo, de la metodología. No sé si tengan alguna duda, algo que quieran preguntar de esto. Pues muchas gracias, creo que fue bastante claro. Ahí nada más quería resaltar un comentario, porque tú comentabas, bueno, más bien, perdón, tú decías que se tiene que empatizar, ¿no? Que la música tiene que ir de acuerdo a la situación de cada persona. Y creo que ahí tenemos ideas erróneas al respecto, porque de pronto estoy en una situación de tristeza, ay, bueno, entonces voy a tratar de poner música alegre para ver si cambia mi estado de ánimo, y evidentemente eso pues no Claro. funciona. Y creo que el hecho de que hagas tú la mención de que pues la música tiene que ir de acuerdo a tu estado emocional, pues es fundamental, porque no se trata de que evadas la emoción, de que evadas la situación. A mí me agrada mucho esto que comentas, ¿no? Que al final lo que tienes que lograr con la música es potencializarlo, ¿no? Potencializar eso que tienes en ese momento, y si necesitas expresar un estado de profunda tristeza, eso va a ser la parte importante con la que tienes que trabajar, porque si de pronto vas, y yo creo que nosotros que hemos trabajado mucho con pacientes, de pronto nos damos cuenta, ¿no? Cuando el paciente no te dice nada, ¿no? Cuando el paciente te dice, estoy bien, no me pasa nada, pues de antemano está negando, está evadiendo, minimizando una situación, y con ese hermetismo es difícil comenzar a trabajar. Entonces, ahí nada más te preguntaría, Tirso, ¿se trabaja de la misma manera con esta curva que tú mencionabas, en los diferentes grupos de edad? Sí, sí, el trabajo es el mismo. Obviamente tiene que haber una adaptación, ¿no? A las poblaciones, ¿no? Pero es una adaptación mínima. La curva no cambia, ¿no? Esta curva pues está basada en la observación, ¿no? Como de cómo vivimos estos procesos psicológicos, ¿no? En los cuales pues realmente estamos muy acostumbrados a estar en esta parte racional, ¿no? Porque en nuestra sociedad, en nuestra cultura, se le ha dado una prioridad a todos estos elementos racionales, verbales, ¿no? En los cuales estamos todos, ¿no? Y en los cuales de repente hay toda una serie de confusiones, creencias, ¿no? Cosas que necesitamos ahí como limpiar, ¿no? Entonces, digamos que está siguiendo un funcionamiento orgánico, esta curva metodológica, que es un poco retomando de este enfoque de la Gestalt, que la Gestalt se caracteriza por eso, por ir siguiendo como la parte organísmica, ¿no? De todo esto que ya tenemos como natural. Entonces, sí hay adaptaciones, sobre todo en el lenguaje, ¿no? Obviamente, si vas a trabajar con niños, el lenguaje que tienes que trabajar es distinto a si vas a trabajar con adolescentes, adultos mayores, ¿no? Las adaptaciones serían más como no tanto de forma, ¿no? Sino
como más externas, ¿no? Pero la curva metodológica se mantiene en este sentido que te decía, ¿no? De que estamos siguiendo el proceso natural orgánico de la vivencia emocional y de los procesos psicológicos que vivimos, ¿no? Entonces, se mantiene la curva. Sí, yo creo que es mucho más evidente con lo que nos comentas, con todo esto que nos compartes. Pues sí, la diferencia entre, insisto, entre alguien que de pronto nada más te pone música y te dice llora, ¿no? O desahógate, o cosas por el estilo. Es que Claro. no lo digo solo como un ejemplo, lo Sí, digo entiendo. por cuestiones experienciales también con los pacientes, donde de pronto este, o sea, dan como este tipo de abordaje y bueno, o sea, se ve en muchas otras áreas, o sea, se ve, por ejemplo, en el caso de la aplicación de la hipnosis clínica, que sí tiene unas, sé que es una excelente herramienta para el paciente que lo puede, digamos que, que con el que lo necesita y con el que Claro, funciona con eso. Entonces, justo en esta, por ejemplo, en esta línea donde de pronto se ofrecen muchas panaceas o se ofrecen muchas líneas que presumen un absolutismo en cuanto a los resultados, ¿quién sí podría, quién no podría? O sea, ¿cuáles son las limitaciones en cuanto a la aplicación de este tipo de terapéutica? Me gustaría, pues a lo mejor, sí, que nos pudieras explicar esa parte. ok. Pues mira, a mí me parece que las dos carreras obvias, ¿no? O las dos formaciones obvias son música y psicología, ¿no? A mí me parece que no conozco la formación musical, pero no la tengo. Eh, yo creo que es importante, ¿no? Que si tú como músico decides incursionar en este tema de la musicoterapia, tienes que complementar con el elemento de psicología, ¿no? Con la formación. Eh, en el otro caso, también, ¿no? En el caso de aquellas personas que tienen la formación de psicología, eh, me parece que tienen que complementar con esta parte de la educación musical, ¿no? Pero a mí me parece que son las dos formaciones que yo consideraría que podrían ser la base. Me parece que hay muchas otras carreras que podrían beneficiarse del uso de la musicoterapia, pero que no podría estar hablando de una formación como musicoterapeuta, ¿no? Si no es que tiene este complemento de estas dos áreas, ¿no? Tú no puedes estar acompañando un proceso psicoterapéutico si no tienes la formación como psicólogo. Es así de claro, ¿no? A mí me parece que eh, todas estas panaceas, ¿no? Que menciona Alejandro, yo creo que hace mucho daño, porque de alguna manera están ofreciendo algo que no pueden dar. Yo no conozco la efectividad, ¿no? De muchas de estas cosas, pero el entrenamiento en psicología, los conocimientos que tienes que de alguna manera adquirir para poder acompañar a alguien, ¿no? En un proceso psicoterapéutico, pues son 4 años y medio, 5 años, ¿no? De formación que de alguna manera son necesarios, ¿no? Son muchas cosas que necesitas conocer sobre este ser humano que viene a ti, ¿no? Para poder trabajar en un proceso psicoterapéutico que está confiando, pues, ¿no? En que tú tienes todos estos conocimientos y habilidades para poder acompañarlos, ¿no? Entonces, esa es mi muy particular opinión, ¿no? Yo sé que habrá otras formas de verlo, pero a mí me parece que tendría que haber una base en alguna de estas dos carreras, en psicología o en música, y poder complementarse del otro lado, ¿no? Para poder ejercer como musicoterapeuta. Lamentablemente, aquí en México no hay una formación de licenciatura en musicoterapia. Hay diplomados, hay posgrados, pero no tenemos una formación como tal que te pueda dar las dos cosas de entrada, ¿no? Las tienes que encontrar por separado aquí en México. Y pues bueno, es un recorrido largo, pero que de alguna manera te da como todas estas herramientas y habilidades como para poder dirigir como un proceso de musicoterapia que pudiera parecer sencillo desde afuera, ¿no? Como
el poder poner música dentro de mi proceso de terapia, eso tampoco es musicoterapia, ¿no? Me parece que hay muchas cosas que conllevan, ¿no? Como esta formación, que necesitan de alguna manera el desarrollo de, como les decía, de conocimientos y habilidades muy específicas. Esa es mi manera de verlo, Alex. Y por ejemplo, pacientes, o sea, hablando en esta misma selección, o sea, ¿cuáles son las personas? Obviamente, y aquí digo, obviamente una persona que tiene debilidad auditiva, pues quizá sea un poco más complicado el trabajar con ello, no lo sé. Digo, a lo mejor habrá algunas formas de adaptación por medio de vibraciones, eso ya es otra cosa, pero pacientes, o sea, ¿cuáles son los pacientes a los que va dirigido esta terapia o cuáles son los que mejor pueden aprovechar lo que ofrece esta terapia? Ok, a mí me parece que, bueno, dentro de la parte de la psicopatología se puede trabajar como con la mayoría de ellos. En el caso de los pacientes psicóticos, me parece que sí habría, obviamente, bueno, en cualquier psicopatología tiene que haber un acompañamiento psiquiátrico también, ¿no? Si es necesario para poder complementar el proceso. Pero en el caso de la musicoterapia, me parece que en los alcances que pudiera tener en el trabajo con pacientes psicóticos podría ser muy poco y podría ser incluso riesgoso, debido a que la música tiene un elemento que tiene que ver con llevarnos a estados alterados de conciencia, ¿no? Que de alguna manera para un paciente psicótico son difíciles de manejar, ¿no? Y en ese sentido, el trabajo que se puede hacer con este tipo de pacientes tiene que ser más limitado, ¿no? Puede hacerse el trabajo con ritmo, por ejemplo, ¿no? El trabajo con musicoterapia activa, pero en el caso de la musicoterapia receptiva sí podría ser riesgoso trabajar con este tipo de pacientes que no necesitan mucho para irse, ¿no? Ellos están de Claro. alguna manera conectados en una realidad distinta y la música naturalmente nos lleva a estos estados de realidad distintos, de conciencia distinto, entonces podría haber un choque ahí importante. Esa sería la única como recomendación, ¿no? Que yo haría Ok. respecto al trabajo en musicoterapia. Fuera de eso, a mí me parece que es un modelo que funciona muy bien dentro de este rango de la neurosis, de la depresión, de la ansiedad, ¿no? Como estos elementos en los que estamos la mayoría de la población, ¿no? Y que son muchos como las cosas que puede aportar para esta parte del aprendizaje emocional, toda esta parte psicoeducativa que conlleva también a ratos un proceso terapéutico y que a mí me parece que es ahí el lugar en el que mejor funciona la musicoterapia, hasta lo que yo he podido como experimentar en mi práctica y también en lo que me he enterado pues por medio de la lectura. Más o menos esa sería, Alex. Muy bien, pues creo que estamos prácticamente ya cerrando Muy con bien. la emisión de hoy. Este, y pues me sacó. ¿Ya me escuchan? Ya regresaste. Perdón, desde hace rato estoy con estos problemas, pero No te bueno, ya preocupes. nada más de, yo te pediría, si pudieras dirigirle al público, tomando en cuenta que pues la gran mayoría de las personas que nos ven pues son del público en general, si pudieras dirigirles algún mensaje, algo así como alguna conclusión pues de este tema del que estamos hablando, de cómo acercarse ellos pues a lo que es la musicoterapia. Pues bueno, yo creo que de entrada sí tiene que haber una certificación, ¿no? Para poder acercarte con un musicoterapeuta, tiene que tener estas credenciales que a ti puedan darte esta confianza, ¿no? De saber que estás en manos de un profesional. No quiero demeritar el trabajo de estas otras personas, ¿no? Yo creo que habrá elementos que puedan aportar,
pero si de alguna manera tu interés es entrar a un proceso psicoterapéutico, un proceso musicoterapéutico, tiene que haber de entrada como estas credenciales que pueden darte esta confianza de que estás en buenas manos, ¿no? Y de que pues nuestra salud es lo más valioso que tenemos, ¿no? Yo los invitaría a no poner su salud mental en riesgo en ese sentido, ¿no? Yo creo que es muy importante cada vez más este tema del cuidado de la salud mental. Yo creo que hay muchos enfoques muy buenos, ¿no? Desde los cuales se puede trabajar. Y yo sería la invitación que les haría, ¿no? Independientemente del enfoque psicoterapéutico en el cual se pueda acomodar a sus necesidades, ¿no? Habrá a quien le funcione la musicoterapia, habrá a quien no. A mí me parece que es así. A cada uno de nosotros nos puede funcionar algo distinto, ¿no? Pero yo sí los invitaría a que se acerquen, ¿no? Si están pasando por alguna situación difícil, si tienen ahí temas sin resolver, que se acerquen a este tipo de procesos. Vale mucho la pena el poder adentrarse en este conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Y poder ir descubriendo todo este potencial que tenemos por desarrollar para poder mejorar nuestra vida. Entonces, pues esa es la invitación que yo les haría, Delia. Pues mira, Muchas gracias. ya que mencionas eso, igual y Sí. podrías compartir con el público, pues tus redes sociales o dónde se pueden contactar contigo, si es que de pronto les llama o les resulta interesante o quieren saber más acerca de este enfoque que tú manejas. Sí, claro, me pueden encontrar en la página de Facebook de Conexión Emocional. Ahí, bueno, esa es mi página personal, ahí pueden contactarme, hacer citas, etcétera. Y también en la página de Consultorio Musicoterapéutico Huicuilco. Ahí estoy trabajando con varios colegas musicoterapeutas y bueno, estamos especializados en este tema, precisamente de la musicoterapia. Y pues ahí nos pueden contactar, con todo gusto los atendemos. Perfecto, pues ya con esto y no sé si tengan alguna otra cosa que agregar, Alex, Tirso. De otro modo, les agradecería muchísimo que nos hayan acompañado en esta emisión. A ti, Tirso, por supuesto, que hayas aceptado esta invitación y pues ya sabes que, bueno, vas a tener la puerta abierta aquí con Neurodac MX Synapsis Live también, para, bueno, futuros proyectos, por supuesto. Y pues muchísimas gracias también, Alex. Una emisión más. Pues muchas gracias, Tirso, muchas gracias, Delia. En Muchas serio, gracias a ustedes. es todo un gusto el poder compartir este tiempo y el poder, pues bueno, tratar de compartir con el público algo que además, en serio, nos lo habían estado solicitando, nos habían estado pidiendo que habláramos sobre el tema y qué mejor que tener a un experto como tú que nos pueda compartir, Muchas pues bueno, gracias. todos estos datos. Muchas gracias, Alex. Pues muchas gracias por la invitación a los dos. Realmente les agradezco mucho el espacio. Estoy muy contento, muy agradecido. Bueno, ya había comentado Alex que, bueno, nos habíamos conocido ahí en la carrera, entonces me da un particular gusto el poder estar aquí compartiendo contigo desde este otro lugar y desde este otro tiempo, Alex. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Pues bueno, allá en casa, recuerden que nos vemos la siguiente semana en punto de las 8 en Synapsis Live. Y recuerden, 2 de octubre, no se olvida, les mandamos un abrazo, un besote hasta sus hogares. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye, bye.